como bandido sobre la primera mesa de diálogo de esta noche. Déjenme saludar a tres amigos: a María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal de Morena por el Estado de México. Te saludo con mucho gusto, Gela. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, como siempre, Vicente, muchas gracias por la invitación, aquí a tus órdenes, gracias. Saludos a la Gracias. audiencia también, gracias. Saludo a Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista político, colaborador de Polemón MX y miembro de esta familia sin censura. Jorge, estamos al pendiente, ¿cómo estás? Hola, querido Vicente, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí en esta mesa. Y también Norman Pearl, columnista y analista político, miembro de esta familia sin censura. Norman, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes. Un saludo a Jorge, un saludo a Gela. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y, por supuesto, tratando de encontrar alguna idea dentro de la noticia, ¿no? Mírenme, véanme por favor cómo estoy, frotándome las manos porque es una mesa de diálogo aguerrida. Empecemos. Gela Huerta, Jorge Gómez Naredo, Norman Pearl. ¿Cómo ven la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a los eurodiputados? A mí sí me representa. Te escucho, María de los Ángeles. A todo México. No tengo la menor duda de que el presidente en muchos sentidos representa a todo México. Y en este caso, la firmeza. ¿Qué hay en ese comunicado, además de la gran verdad que encierra? Creo que hay una firmeza y una contundencia. Y dignidad, mucha dignidad. Mucha dignidad, mucha contundencia, mucha firmeza, pero también hay respeto, ¿eh? Yo no estaría de acuerdo con decir que este comunicado le falta a alguien al respeto. Lo que pasa es que para mucha gente decir la verdad no es respetuoso, sobre todo para la mentalidad neoliberal, ¿no? Venía escuchando ahí en algún momento de mis monitoreos la radio, López Dóriga, esas gentes, y en realidad lo que están tratando de criticar es la fuerza, el haberse salido, digamos, de los protocolos, la derecha, ¿no? Es lo que está criticando, que Andrés Manuel se haya salido, nuestro presidente, de los protocolos internacionales. Me parece que es momento de que el mejor, estadísticamente hablando, como ya lo dicen las encuestas, presidente casi del mundo, el segundo lugar de los más reconocidos presidentes del mundo, pues conteste con la firmeza que a veces el imperio o las lógicas imperiales necesitan escuchar, aunque yo, sin ningún afán de justificar nada, lo que yo creo que pasó, y te lo voy a comentar porque te completo un poco la información que el presidente mismo dio hoy en la mañana, creo que tiene razón. Mira, cuando nosotros entramos a la legislatura anterior, la legislatura constituyente, había la oportunidad de participar en los parlamentos, en el Parlamento Europeo, en otro que se llama Parlatín, en Latinoamérica, en fin. Hay diferentes parlamentos en los que los diputados pueden participar. Eso no depende solamente de las fracciones parlamentarias, sino también de otras cosas de política. Bueno, para no hacerte el cuento largo, Gabriela Cuevas era quien representó a México en el Parlamento Europeo. Como tú sabes, Gabriela Cuevas era diputada de Morena, pero en realidad yo que se lo pregunté, yo que varias veces intenté cuestionarle acerca de sus ausencias sistemáticas en la Cámara de Diputados, siendo una diputada, a veces un voto era fundamental. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no vas a la Cámara? ¿Por qué no vienes? ¿No? Se lo dije en Cámara, ¿por qué no vienes a Cámara y por qué no participas en tu comisión? A veces yo coordinaba varias comisiones y en una de ellas, la de Economía, a veces me tenía dificultades y me dijo, ay tú, si esto no es patria o muerte, además a mí me prometieron X y no me lo dieron y yo voy allá. Y además le hicieron presidenta, con ese odio, aunque haya quedado con Morena, pues Gabriela Cuevas, ya sabemos quién es Gabriela Cuevas y ya sabemos cómo funciona su mente conservadora respecto a un proyecto como el que nosotros encabezamos. Entonces, además de que no iba y se ausentaba sistemáticamente, Gabriela, sobre todo antes de la pandemia, porque creo que la pandemia ya fue otra historia, era representante en el Parlamento Europeo y creo que hasta tenía un cargo. De eso no estoy tan segura, pero entiendo que tenía un cargo ahí arriba. ¿Qué pasa? Yo pienso que se descuidó la presencia de Morena en algunos parlamentos, en algunos
espacios internacionales, la presencia de verdaderos representantes, ¿no? La verdad es que ahí hay dificultades a veces con el tema del idioma, los viajes, ¿no? Uno de los presupuestos que se recortaron en el partido fue definitivamente la cuestión de salir al extranjero, entonces pues tenías que pagar tú, ¿no? Yo una vez salí y tenías que pagar pues tu avión y todos tus gastos, y lo cual me parece bien, pero inhibía un poco la participación de los diputados de Morena en esos parlamentos. ¿Qué es lo que hizo el PRI y el PAN? Agandallar la participación. Hay muchos representantes de la oposición en los parlamentos europeos. Dicho esto, sospecho que además de que hay seguramente muchos neoliberales y defensores del neoliberalismo en el Parlamento Europeo, sí, yo creo que también hubo, ¿no? De parte de esta fuerza opositora nacional, o sea, de los conservadores nacionales, PRI y PAN y probablemente Movimiento Ciudadano, PRD, etcétera, hay la posibilidad en un parlamento democrático pues de empujar un tema, ¿no? Porque es un parlamento democrático. En Europa hay democracia, les guste o no y lo acepten o no. Europa es un sistema de funcionamiento bastante democrático, con todos los defectos que quieran ver y que sí los tiene, pero yo creo que funciona muy bien la democracia. Entonces, meten en el Parlamento el tema seguramente, ¿no? Como son los procedimientos legislativos y a nivel internacional me imagino que son complicadísimos, si aquí lo son. Y entonces, de pronto queda ahí el tema y lo votan, se les hace fácil y entonces mira qué consecuencias. Y por eso me parece que la respuesta de Andrés Manuel es muy oportuna, es muy pertinente, porque en realidad lo que le está diciendo es, miren, ¿no? Este grupo de personas que se comportan, si no se fijan bien, pues se pueden comportar como borregos. Eso es una cosa que él mismo dijo que pasa en el Parlamento inglés, y es cierto, están sentados unos diputados enfrente de otros y ve, ¿no? Se gritan unos a otros cuando va a haber alguna votación o algo. En los parlamentos europeos son totalmente diferentes en términos de su fuerza de debate a lo que todavía tenemos en México. Estamos haciendo las cosas bien, pero claro, todavía ya hay otro debate. En fin, para decírtelo rápido de acabo, creo que es pertinente, que es inteligente, que la manera en como hoy lo explicó en la mañanera es perfectamente claro, y creo que a los parlamentarios, además de los que estaban de acuerdo con eso, pero los que no hubieran estado de acuerdo, les metió un gol la derecha mexicana, que está metida hasta el último rincón de donde pueden estar para afectar y tratar de perjudicar la legitimidad y la fuerza del gobierno de México. Eso es lo que creo. Jorge Gómez Naredo, Marco Cortés dice, rechazamos y lamentamos el comunicado emitido ayer por el gobierno de López Obrador en contra de la resolución del Parlamento Europeo. México debe respetar las cláusulas de derechos humanos y democracias del acuerdo global, y creo que aquí también cabe rescatar un tuit de Poncho Gutiérrez, fíjate, el de Forma, que dice, el regaño para los europeos indignó más a los panistas que a los propios europeos. Por ahí va la cosa, Jorge Gómez Naredo. Sí, querido Vicente, me parece que la respuesta, esta reacción de la oposición, pues es entendible, ¿no? La oposición está buscando algo, lo que sea, para atacar a Andrés Manuel, para decir que el gobierno de la Cuarta Transformación no está funcionando, para establecer que es un fracaso, digamos que para tener dentro de su narrativa y dentro de sus artefactos de golpeteo contra Andrés Manuel. Entonces, por supuesto que lo iban a aprovechar, y claro que todos han dicho que fue una respuesta muy, muy lamentable. Yo pienso que la respuesta es proporcional a la resolución del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es prácticamente un artículo, una editorial de la derecha mexicana. O sea, está plagada de imprecisiones, de mentiras, mezcla lo que sucedía en el pasado con lo que sucede ahora, le echa completamente la culpa al presidente y a la actual administración de la violencia en contra de los periodistas. Es decir, es un documento que me parece muy impreciso, que me parece
de muy mala leche y que es un documento que podría ser firmado por Claudio X González. En uno de los incisos, en el E, cuando están los considerandos, menciona, el presidente López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas, y continúan los del Parlamento Europeo. Que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes, que bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica. Pues es decir, prácticamente establece que Andrés Manuel López Obrador es pues culpable de los asesinatos en contra de los periodistas, ¿no? Y me parece un comunicado verdaderamente lamentable. La respuesta fue una respuesta que, claro, si la respuesta se hacía en un formato como muchos hubieran querido, en un formato muy diplomático, en un formato contestando inciso por inciso, en un formato donde se estableciera, estimado Parlamento Europeo, no es cierto lo que nos dicen, nosotros sí hacemos las cosas bien, pues es una respuesta que no tendría como esa fortaleza. La respuesta fue directa, la respuesta fue sí para el Parlamento Europeo, pero también fue una respuesta para la población mexicana, porque me parece que esto es un ataque clarísimo de una comunidad y además con una calidad moral pues muy disminuida. La Unión Europea prohibió a varios medios de comunicación, RT, Russia Today y también Sputnik, en toda Europa. Abonó a que Twitter y otras redes sociales también censuraran, no solamente a los medios de comunicación, sino a las personas que trabajan en esos medios de comunicación rusos. Incluso hoy, por ejemplo, YouTube sacó todos los canales de los medios de comunicación rusos y de las personas que trabajan en esos medios de comunicación, de algunas de ellas, y me parece que eso es un acto brutal de censura. Y que 2 o 3 o 4 días después venga este Parlamento a decir a México qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no debe hacer, me parece un acto completamente cínico, hipócrita y de una institución que no tiene calidad moral para realizarlo. Ahora, creo que también debemos entender esta reacción del Parlamento Europeo en el contexto. Es decir, no es solamente que le interese la libertad de prensa, tan no le interesa que acaban de censurar a medios y a periodistas que elaboran en medios rusos. O sea, creo que hay muchas cosas que están de atrás y creo que tiene que entenderse también esta resolución y también la respuesta del gobierno mexicano en el contexto en el cual se está desarrollando, cuando se está discutiendo una reforma eléctrica importantísima para la soberanía, cuando también se está discutiendo o se va a discutir una reforma electoral que pronto va a enviar Andrés Manuel al Congreso de la Unión y cuando también están estos intereses y estas exigencias de los gobiernos en sancionar a Rusia y exigirle a todos los países que sancionen a Rusia. Entonces a mí me parece que hay que entender también la resolución y la respuesta del gobierno mexicano en ese contexto en el cual estamos viviendo. Así es, Norman Pearl, me llama mucho la atención que los Claudio X González, los conservadores, le estén pidiendo a Marcelo Ebrard que renuncie como secretario de Relaciones Exteriores. De hecho, Alina Duarte, le mando un abrazo a Alina, más tarde nos enlazaremos con ella, dice, es mi imaginación o mucha gente de la derecha está preocupada y abogando por Marcelo Ebrard, de las cosas que empiezan a moverse, mi querido Norman Pearl. La respuesta que da el presidente de la República es una respuesta contundente, es una respuesta franca. Yo diría, parafraseando un poco a Jorge, que del tamaño de los eurodiputados, es decir, en ese nivel de lenguaje, no hay que olvidar que los eurodiputados representan a una población dentro de Europa, pero finalmente no son gobierno. No hay un enfrentamiento directo. Simplemente yo creo que la delegación de la Unión Europea aquí en México ha sido cooptado como un grupo más por parte de Claudio X González y demás para poder llevar una narrativa pues que poco tiene que ver con
con México. Me parece también que ese lenguaje que utiliza el presidente es un lenguaje claro, es un lenguaje diáfano, es decir, en palabras bastante simples, bastante sencillas, para que justamente lo entienda todo el pueblo de México, ¿no? No tenía por qué acudir a un lenguaje diplomático, porque finalmente los eurodiputados no representan una contraparte diplomática. Tal suerte que pienso que esta reacción que se tiene era una reacción necesaria, había que ubicar, había que mostrar una posición del gobierno ante la diatriba, ante la mentira sistemática, y bueno, pues ellos, los eurodiputados, no escapan. Cuando el presidente habla de borregos, pues lo sabemos muy bien, los borregos finalmente, pues es gente manipulada. En México se ha logrado manipular a una porción de la población a través de la mentira, y bueno, pues ellos no pudieron escapar a esta narrativa tan de Claudio X González, tan de el panismo en particular. Me parece que no hay mayor problema en entender que los eurodiputados también representan, como lo dijo bien el presidente, a aquellos países que están enviando armas a Ucrania para una defensa de la OTAN, por decirlo de alguna manera más objetiva, ¿no? Y también debemos de tener muy, muy claro que no es posible que ellos se puedan seguir abrogando la verdad o su verdad en una distancia, y sobre todo en una distancia de reflexión y de inteligencia tan grande que tienen con respecto a México y al resto de América Latina. Y revisando tanto que está surgiendo en torno a este y otros temas,